Vamos a abrir a preguntas y respuestas, usted que es la primera vez que lo vemos por acá, y luego usted que ya no había venido. Ya usted. Buenas noches, doctor. Eric Hernández, de Diario Basta para el Grupo Cantón. La pregunta sería, en repetidas ocasiones ha dicho que el uso de cubrebocas no es necesario. Sin embargo, en la Ciudad de México y en varias partes del país se sigue viendo mucho su uso. ¿No sea necesario implementar alguna cultura para que las personas puedan desecharlos de manera correcta y que no haya un contagio, un riesgo de contagio por parte de los enfermos, o sea, la gente que recoge la basura? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Aprecio esa preocupación. En términos de la probabilidad de ser contagiado porque hay un objeto inerte, en este caso el cubrebocas, no nos preocupa tanto, porque como hemos comentado, la evidencia sugiere que la eficiencia de los contagios es mucho menor a través de un objeto inerte, a través de que me compartieron el celular o me compartieron una botella, etcétera, excepto que se la compartan directamente, pero digamos no por tocar y luego tocarse. En el caso de los cubrebocas, si estos acaban en un basurero, pues no preocupa tanto, pero sí hay una preocupación que si pensáramos en que el uso de cubrebocas fuera masivo, no sería algo menor, que sería el hecho de que se haga un mal procedimiento de descarte, de eliminación. Estos pueden acabar obviamente en el espacio público abierto, pueden acabar en mantos de agua, pueden acabar en el mar y podrían tener un impacto dañino al medio ambiente, entre otros daños. Gracias. Usted. Y luego usted. Gracias, doctor. Buenas noches. Daniela Pastrana, de Pie de Página. Yo tengo dos preguntas que de pronto pensándolos pensé que a lo mejor pueden parecer contradictorias sobre la situación en la que estamos, digamos, de riesgo. Una es porque vemos que la curva sigue aumentando, porque si bien hay ocupación, o sea, todavía disponibilidad de camas, pues en la Ciudad de México está a la mitad y si tienen tiempos de recuperación de un mes o del tiempo que de pronto nos han dicho, pues parece de pronto que pueden en algún momento saturarse. Entonces, una pregunta tenía que ver con esa situación. ¿Qué haríamos en el caso de que se sature, sobre todo la Ciudad de México, que es donde está ya arriba del 50% la ocupación? Si hay un plan para mover a las personas o qué se podría hacer en ese caso. Y la otra es que hemos tenido reportes e información en Ciudad de México y en Chiapas de acciones de discriminación sobre personas contagiadas. O sea, de pronto parece que el miedo genera, que es de lo que hablábamos en alguna otra conferencia, genera estas sobrereacciones por el nivel de contagio o de enfermedad o de gravedad en la que podemos estar todos, y ha habido situaciones como pues sí, muy difíciles, gente que de pronto ya no quiere ni siquiera decir que se siente mal para que no pues para no recibir algún tipo de ataque, ¿no? Entonces, un poco es en ese sentido, tanto como la gravedad para mal como la gravedad para claro. que tanto estamos todos expuestos, mucho por lo que decía ayer de las enfermedades que tenemos, de muchas otras cosas, ¿no? En comparación con otras enfermedades. ¿Cómo no? Gracias por su comentario respecto al plan. El plan existe, lo hemos relatado varias veces, el sábado o el domingo enumeraba yo los distintos elementos del escalamiento. Esto incluye la ampliación de capacidades, y hablamos de que se duplicó prácticamente la capacidad del sistema de salud, la capacidad instalada en la parte de atención médica hospitalaria, con los procesos de reconversión hospitalaria, que incluyen la optimización de los espacios o del uso de los espacios. Se difirieron procedimientos quirúrgicos, se difirieron intervenciones diagnósticas. Ese es un primer elemento. Lo segundo fue la reorganización interna de hospitales, es un segundo elemento. El tercer elemento fue la incorporación de espacios temporales de muy distinta naturaleza, algunos en las propias unidades de salud, por ejemplo en las camas hospitalarias ordinarias que están fuera de la terapia intensiva, y que se garantizó que pudieran ponerse los ventiladores mecánicos o que existiera el personal.
También esto implicó, y mañana lo vamos a comentar en el Pulso de la Salud, el asunto de el modelo piramidal de atención, donde una persona especialista, hay muy pocas personas especialistas en medicina crítica en el país, entonces para multiplicar su capacidad se hizo un esquema piramidal donde una persona especialista es tutora de 5 y cada uno de esos 5 de otros 5, entonces tenemos una pirámide de 25 y estos bloques han sido muy útiles. Mañana vamos a comentar sobre eso. Otro elemento fue la colaboración con el sector privado, que se firmó un acuerdo para 6 entidades clínicas de alta frecuencia, algunas de ellas quirúrgicas, que pudieran ser atendidas para los pacientes con seguridad social en unidades privadas. Otro fueron unidades temporales, como en el caso de la Ciudad de México, esta unidad temporal COVID-19 en el Centro Banamex. Y otra más, hoy por cierto tuvimos una muy productiva reunión sectorial, es un esquema de transferencia de personas, en su momento está contemplado en una forma de organización geográfica por proximidad. Entonces vamos a poner un ejemplo hipotético, que la Ciudad de México llegara a un punto de saturación, entonces la zona conurbada, por un lado tiene sus propias necesidades, pero también se puede convertir en un receptor de pacientes, o viceversa, si se saturara primero la zona conurbada, la Ciudad de México se vuelve un receptor, ¿no? Gracias. Y sobre la discriminación, pues indudablemente la discriminación hacia cualquier persona, por cualquier razón, es siempre una actitud muy nociva para la sociedad. Históricamente las enfermedades, sobre todo las infecciosas, han sido motivo de actos de discriminación, actos de agresión, y estos son siempre repudiables, siempre inaceptables. Ha habido epidemias largas que todavía existen en el mundo, como la epidemia de VIH-Sida, y ha sido de manera emblemática uno de los motivos constantes y aberrantes de prácticas de discriminación, de homofobia, de intolerancia, que son siempre repudiables en términos éticos, de derechos humanos y obviamente también en términos de salud. Toda persona enferma o en riesgo de enfermarse tiene el derecho, merece ser tratada con respeto, con cariño, con compasión, con afecto, en una forma incluyente, siempre, invariablemente, siempre. Y todas y todos estamos en un riesgo potencial de tener esta enfermedad, COVID o cualquier otra. Entonces tenemos que considerar eso. Vamos a dar a la penúltima pregunta, si nos da tiempo pasamos a una última. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, yo le quisiera preguntar, ¿los anticuerpos es igual a inmunidad? Y en el sentido de que ve que se está popularizando mucho el carnet de la inmunidad, ya dijo la Organización Mundial de la Salud que es algo que pudiera incluso alterar las cifras actuales y ser mucho más peligroso. No sé si nos pudiera comentar algo al respecto. Y yo también quisiera saber, ¿todos en algún momento somos, seremos o estamos siendo pacientes asintomáticos? Gracias. Muchas gracias. Le doy un adelanto porque el miércoles vamos a tener el gusto de tener aquí a un inmunólogo muy conocido y reconocido en México que nos va a hablar de la fisiopatología de la enfermedad, incluyendo la inmunofisiopatología. Pero el adelanto es lo siguiente, y es parte de esto, que este fenómeno que decíamos de cómo la información pública a veces va a una velocidad más grande que la robustez de la evidencia científica. Efectivamente, en las conferencias de prensa de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, su director general, ha hecho este señalamiento que todos conocemos, de que no existe hasta el momento, hoy es 27 de abril, no existe hasta el momento una evidencia clara sobre la naturaleza de la inmunidad que podría despertar la infección por el virus SARS-CoV-2, con enfermedad, COVID, o sin enfermedad, en una condición de portador asintomático. Esto explica precisamente por qué las pruebas serológicas, que son estas pruebas que analizan la sangre para medir las concentraciones de anticuerpos, todavía no tienen una validez técnica, ninguna de ellas, porque la evidencia científica necesaria sobre a qué concentraciones de anticuerpos se llega y en qué momento después de la infección empiezan a aumentar las concentraciones de estos anticuerpos, todavía no es concluyente. Entonces, inquietudes o dudas científicas que persisten. 1. Si esta infección producirá una inmunidad
suficiente para evitar los contagios en una etapa posterior. Por la dinámica de la transmisión de esta epidemia, se sugiere que así podría ser. Sin embargo, todavía falta información sobre la naturaleza de los anticuerpos que se generan. No quiero abrumarlos con un tecnicalismo, pero en enfermedades infecciosas existe un tipo de anticuerpos que se llaman neutralizantes, que son capaces de interferir con la replicación del virus. Y existen otros muchos anticuerpos que no tienen esa condición de neutralizante y entonces dan respuestas inmunes ineficientes. Entonces, todavía hay muchas inquietudes, también hay muchas dudas sobre la cantidad o proporción de personas asintomáticas que podrían transmitir. Y entonces por eso ustedes ven un día que se pone un gran énfasis en los asintomáticos, al día siguiente alguien dice no son tan importantes, y entonces alguien replica y dice no, sí son importantes. Todavía no se conoce con detalle y en una forma generalizable cuál es el porcentaje de personas asintomáticas que podrían ser portadores del virus y si podrían o no ser transmisores. En México está en curso un estudio que coordina el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, sobre este tema precisamente, y hay en otras partes del mundo. Entonces todavía tenemos que esperar al respecto. Lo voy a tener que dejar pendiente porque me avisan que se acabó el tiempo y mañana continuamos en la mañana con el pulso de la salud y en la tarde con esta conferencia de prensa. Gracias, coronel. Gracias, doctora Lomía. Gracias.